Y ahora vamos con nuestra selección Colombia, una selección Colombia que sigue con un invicto de 10 partidos, 7 victorias y 3 empates, pero que por primera vez en la era Néstor Lorenzo creo que deja más dudas que certezas. Bueno, sí, yo creo que el último partido nos dejó un poquito con mal sabor de boca a comparación de lo que venía siendo la era Lorenzo. De hecho, se quedó a una victoria de superar el récord de Pekerman en sus 10 primeros partidos, pero igual, creo que sigue estando muy bien, es estar invictos. Y a pesar de que pues el partido de contra Chile a mí personalmente no me pareció pues muy bueno, no me convenció, creo que sigue siendo un punto rescatable porque no deja de ser una selección importante como es Chile y en su casa. Es que llegar y jugar en Chile es complicado. O sea, Colombia, históricamente cuando ha ido a Chile se le ha dificultado bastante, los partidos no han sido fáciles, ha logrado sacar de pronto alguno que otro punto, pero es que eso, sumado al estado de la cancha, era un partido realmente muy difícil. Sí, la verdad es que históricamente siempre ha sido complejo, pero la verdad también es que últimamente a Colombia no se le ha dado mal, ¿sí? No ha conseguido ganar, pero ha puntuado en 6 de sus últimas 7 visitas a Chile, y eso es la verdad es destacable. Creo que para los chilenos es más preocupante esa estadística que para nosotros sea algo como muy bueno, ¿sí? Igual tiene que ser destacable, y como bien dice, el estado de la cancha pues era muy malo, era paupérrimo, pero creo que no se le puede dar o sea, como que eso no puede coger mucho peso dentro del trámite del partido, porque al fin y al cabo la cancha es para los dos. Sí, digamos que no es para decir como que la cancha afectó más a Colombia que a Chile, afectó a ambos por igual, pero sí creo que afectó el trámite del partido, porque es que si tú ves el partido, los controles que hacían los jugadores, los balones se les iban mucho más largos, Daniel Muñoz se cayó como 20 veces, porque también regaron más la cancha precisamente para evitar que fuera como que estuviera tan seca. Entonces son esos aspectos, inclusive los mismos jugadores en rueda de prensa decían, sí, la cancha estaba mal, pero nos afectaba a los dos, pero igual estaba mal y eso se vio en el trámite del partido. Creo que fue uno de los partidos como más extraños que yo he visto en eliminatorias, porque es que uno no veía ese fútbol, al menos base, que uno ve en unas selecciones. Entonces ahí es donde yo digo, listo, afectan, y hay muchos estadios en Chile, o sea, ¿por qué no hacerlo en otro estadio en Chile? Sí, y no prever es que podía ser o que podía estar en esa situación la cancha luego de un concierto de tal magnitud como fue el de Bruno Mars. Creo que sí faltó un poco de alternativas, porque se podía haber resuelto esa situación antes y no tener que sacrificar a que jugadores se pudieran lesionar, como fue el caso de Arturo Vidal, que veremos la gravedad de su lesión, y Yerry Mina, que pues son bajas sensibles tanto para la selección como para sus equipos. Y pues también algo a resaltar es que el juego de Colombia, digamos que se vio más afectado que el del mismo Chile, porque Chile juega más directo. En cambio, Colombia lo que está buscando es hacer más toques, más transiciones cortas, medianas, e ir tocando para llegar al área. Entonces ahí se vio más afectada. A mí lo que me pasa con esta selección Colombia en estos dos primeros partidos es que en el primer tiempo no logran tener el balón en la mitad de la cancha. O sea, es algo que se dio en ambas veces. Digamos que en el partido contra Venezuela estaba John Arias en la mitad, y en el partido frente a Chile estaba Carrascal, pero vemos que realmente no había como esa pausa en la mitad que es muy característica en el juego de la selección Colombia, que habíamos visto inclusive contra los demás rivales, y creo que eso hizo que en ambos primeros tiempos, porque en ambos primeros tiempos se acercaron bastante tanto Chile como Venezuela, luego se hacen cambios, luego entra James Rodríguez, entran otros jugadores y se mejora mucho más porque se empieza a manejar más, y creo que eso es lo que tiene que tener mucho cuidado Néstor Lorenzo, es no perder esa esencia del toque de Colombia. Vemos que cuando llega por lo menos James Rodríguez empieza a dar cambios, a manejar un poco más el balón, a hacer esas pausas que de pronto mucha gente dirá, venga, pero es que no están yendo para adelante, o venga, pero realmente esos pases no van para ningún lado. En el fútbol sí van para algún lado. O sea, el hecho de simplemente cambiar el balón o abrir la cancha, a pesar de que no sea un pase tan para adelante, tiene un impacto. De pronto no un impacto tan grande como meter un gol, pero a nivel de juego creo que el impacto de James fue bueno a pesar de jugar pocos minutos. Yo creo que la selección ha mostrado mucho ímpetu, mucho despliegue, pero le sigue haciendo falta tempo, sigue haciendo falta un ritmo, y con ritmo no me refiero a estar corriendo todo el tiempo, sino más bien tener pausas, saber parar el balón, mirar con tranquilidad, hacer un cambio de frente.
Y eso se lo da precisamente los creativos, como James Rodríguez. ¿Qué pasa? Que James jugó muy bien contra Venezuela, pero ayer, a pesar de que entró bien y empezó a mover las cosas, se vio su impacto inmediatamente en el partido, no duró mucho. ¿Por qué? Porque los otros cambios que hizo Lorenzo no acompañaron lo que quería proponer James. Yo creo que Lorenzo se equivoca en primer lugar sacando a Luis Díaz. Creo que Luis Díaz, a pesar de que no tuviera el mejor partido, es un jugador del que no puedes prescindir. Ahora mismo es el jugador diferencial dentro de la selección, el que en cualquier momento hace una gambeta y te la clava en el ángulo, el que hace un regate y te pone un pase ahí para que definas. Y yo creo sinceramente que pudo haber metido a Sinisterra por una banda y a Luis Díaz por la otra y explotar las bandas, que eso es lo que pensé que iba a hacer, pero termina sacrificando a un 9 como Durán, lanzándolo en una banda donde se ve minimizada, donde se vio incómodo, donde a la hora de defender hizo algunas faltas que pudieron costarnos goles. Entonces creo que en el ataque, en esos recambios se equivoca. Yo creo que en el planteamiento realmente uno ve la alineación inicial y dice, esa era porque así terminó jugando el partido pasado y estuvo muy bien. Esa fue la alineación del segundo tiempo y uno dice, bueno, esa es. Pero luego en la transición de lo que fue el partido de Chile, creo que se equivoca tanto en la parte de adelante como en el mediocampo. Creo que Mateus Uribe no está más para ser titular de la selección y creo que se está ninguneando a Wilmar Barrios cuando ha sido muy importante y creo que a esta selección le vendría muy muy bien. O sea, Lerma por su parte ha jugado bien, porque realmente hay que reconocer que ha sí. tenido buenos partidos, pero es que Wilmar Barrios tiene una garra, tiene un ímpetu que de pronto en ese momento no está dando Mateus Uribe. Está bien decir, listo, vamos a jugar de pronto con un único volante defensivo, pero si siempre se sabe que con un doble 5 Colombia ha funcionado muy bien, ¿por qué cambiar las cosas? También hay otra cosa que yo estoy viendo, y es que Colombia no tiene un 9 definidor naturalmente. Santos Borré metió gol, pero Santos Borré es un jugador que también tiene una función un poco más de llegar al ataque, de crear diagonales, de pronto de desplazar defensas. ¿Por qué no jugar con Santos Borré y con Durán? Si se sabe que de pronto estos van a ser los dos delanteros que más va a tener en cuenta, se puede jugar con ellos dos y se puede tratar como de que se complementen, porque si estos dos se complementan y por las bandas tienen un Cuadrado, o a un Luis Díaz, o a un Sinisterra, o inclusive a un James, porque James ya ha llegado a jugar por los extremos, pueden llegar a hacer cosas bastante buenas. Jugar con un solo delantero, si este no es goleador nato, va a ser contraproducente. Sí, yo por lo menos, hablándote primero lo del mediocampo, sobre el doble 5, yo creo que deberían de probar con esa función con Wilmar Barrios y Lerma, o incluso ayer me quedó la inquietud de por qué no le dio minutos a Richard Ríos, porque si viene jugando bien en Palmeiras y si tal vez no quería colocar un 5 más marcador, más tipo Kanté, que sea así como perro de casa, y quería dar un poco más de despliegue, podía hacer un cambio ficha por ficha con Mateus y poner a Richard Ríos. Pudo haber probado por ese lado, porque creo que es que se veía que Mateus no estaba, se le iba larga la pelota, no aportaba, cuando daba pases era para atrás. Creo que con Venezuela pudo jugar mejor que lo que se vio ayer con Chile. Y ya lo de la parte adelante puede ser, hay que probar a ver cómo funcionarían los dos nueves. Y a pesar de que Colombia, pues con Falcao tuvo un 9 excepcional, luego de la era Falcao, pues hemos visto que Colombia ha adolecido muchísimo del gol, a pesar de que James en su momento asumió esa batuta y siendo mediocampista tenía mucho gol. Si no estaba James, pues había carencias, y eso lo hemos visto, a pesar de que Muriel, que Duván Zapata en sus equipos destacaban muchísimo, en la selección nunca pudieron demostrar o tener regularidad. Igual también lo de James como goleador no tendría por qué haber sido, porque por lo general James o ese tipo de jugadores es más para que pongan muchas asistencias, que asumió ese rol, está muy bien, sí, pero lo asumió ante la falta de delantero, y eso se vio inclusive en el Mundial de Brasil 2014, claro faltó Falcao, entonces James asumió llegar, tratar de tirar al arco. Fue un efecto mariposa, como se diría. Si Falcao no se hubiera lesionado, nunca hubiéramos visto esa función o esa versión goleadora de James Rodríguez. Así es. Quiero también volver un poco sobre Richard Ríos, porque me parece que este jugador, como Luis Díaz, tienen como ese aire de fútbol brasileño que de pronto se puede aprovechar muy bien. Es un jugador que, de pronto, a diferencia de Mateus,
tiene el hambre de jugar su primer partido con la selección, sabe que es una oportunidad que de pronto hasta hace mucho tiempo no iba a tener, porque recordemos que él ni siquiera había empezado como futbolista profesional, sino como jugador de fútbol sala. Él va a Brasil, se queda en Flamengo, porque ahí llegan, lo ven y dicen, venga, quédese por acá, y empieza a jugar y debuta en Palmeiras y juega en Palmeiras y se gana su puesto. Entonces es un jugador que tiene toda esa esencia, primero del fútbol sala y luego del fútbol brasileño, para poder aprovechar. Entonces, ¿por qué no inventar un poco? Dejar que hagan lo que quieran con el balón. Sí, aparte que, como hemos visto, ha hecho unos buenos goles, hemos visto que ha tenido remates de larga distancia muy buenos, y eso es un arma que muchas veces se infravalora dentro del fútbol. Creo que deberían los técnicos también de apostar un poco más a que los jugadores que tienen buena pegada tiren desde afuera, porque muchas veces están bloqueados, hay dobles, cuatros, marcando, defendiendo, y no hay por dónde entrar. El tiro lejano también es un arma que muchas veces no se utiliza, y Richard Ríos ha demostrado que lo tiene, James ha demostrado que lo tiene, el mismo Quintero, que ese es uno de los puntos bajos que deberíamos hablar ahora, porque me parece que el partido contra Chile entró y no se vio, no lo vi por ningún lado. Pero bueno, volviendo a lo de Richard Ríos, creo que hubiera sido bacano verlo algunos minutos, y más con el nivel que mostró ayer Matheus Uribe. Así es, me parece que también, yendo un poco, Quintero entra frente a Chile más como para no dejarlo sentado sin que jugara, porque siento que era más el partido de Venezuela para un Quintero que el partido de Chile para un Quintero. Sí. O sea, si se sabe que Colombia no tiene tanto el balón, y ya de por sí con un James se maneja un poco eso, no hay necesidad de meter a otro creativo, sino meter a un jugador que de pronto corra más, o que busque un poco más el área, que sea una referencia un poco más arriba. Pero igualmente creo que cumplieron. O sea, a pesar de todo, uno dice, venga, hay más dudas que certezas ni nada. Pero para ser honestos y realistas, Colombia está de tercero con 4 puntos de 6 posibles. Colombia sigue invicto y está invicto en esta fecha de eliminatorias, y también hay que alabar las cosas buenas que ha logrado Néstor Lorenzo, porque es que hace mucho rato no se veía un entrenador que en sus 10 primeros partidos lograra tener 0 derrotas. O sea, para la selección Colombia eso es algo importante, y vemos que no era simplemente la magia de Néstor Lorenzo en los amistosos, que le ganó a Guatemala, que le ganó a México, no, sino que realmente algo está haciendo bien. Y mucha gente era muy escéptica con Néstor Lorenzo porque solamente había dirigido en Melgar, pero ahora ya se ve que realmente tiene madera, y yo creo que puede pelear bien en estas eliminatorias. Yo he de decir que era un poco escéptico con lo de Lorenzo, precisamente porque solo había dirigido en Melgar, pero me daba cierta esperanza el hecho de que hubiera formado parte y hubiera sido el asistente técnico de la época dorada de la selección, que fue con Pekerman. Entonces, el hecho de que él conociera ya a algunos jugadores que están todavía en la selección, que supiera cómo manejar el grupo, que hubiera vivido ese proceso de ir a un mundial 2 veces también acompañando a Pekerman, digamos que me da un poco más de tranquilidad. Me daba como ciertas dudas, pero a la misma vez tenía bastantes expectativas, y la verdad es que a mí lo de Néstor Lorenzo me ha gustado. Creo que es importante que Colombia con 10 partidos siga invicta, me parece muy bueno y me parece que es algo a destacar. ¿Qué pasa? El único pero que yo le he visto hasta ahora de la selección fue la lectura del partido que hizo ayer en Néstor Lorenzo. Me parece que los cambios no fueron acertados, a pesar de que el planteamiento inicial sí, porque por meritocracia, de acuerdo a lo que veníamos viendo, era bueno el planteamiento. Creo que la lectura no estuvo bien. Por ejemplo, el cambio de Quintero, si iba a explotar más las bandas, ¿por qué metió a Quintero? Terminó sacrificando a Johan Durán por una banda, cuando lo vimos muy incómodo.